levantamos nuestras manos. Queremos hacerlo con pureza de corazón, con sinceridad. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón. Para habitar con él.
estar contigo y aguardaremos con paciencia, pero con perseverancia y consagración tu venida. Gracias que allá, cuando estemos contigo, ya no va a haber más tristeza, ni enfermedad, ni dolor, que vamos a estar contigo para siempre, sin esta debilidad humana, sin el pecado que nos acecha, libres para adorarte por la eternidad, para siempre. Te esperamos, Señor. Te amamos. Amén. Amén. ¿Cuántos anhelan ese día que por fin estaremos delante de Él? Vamos honrándole y obedeciéndole, aguardando con paciencia. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Es una oportunidad hermosa que el Señor nos permita apartarnos, ¿verdad?, para poder alabarle, darle honra, gloria y alabanza a través de todo el tiempo que Él nos permite. Pues bien, buenos días, amados hermanos, buenas tardes ya. Sean ustedes bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta. Y bueno, queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar sus manos para darle la bienvenida. ¿No? ¿Todos juntos en casa? ¿Sí? ¿Aquí? Damos gracias a Dios, un aplauso. Damos gracias por la vida de ustedes que los trae aquí, ¿verdad? Sean bienvenidos. Y bueno, vamos a dar los anuncios de este servicio. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en primera y segunda carta de los tesalonicenses. También les informamos que nuestro tiempo de oración en la congregación son los días viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 8:20 de la mañana. A todos los matrimonios también se les informa que el servicio de la vida matrimonial se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche. También les informamos que el Congreso para Matrimonios de Casa de Oración Guadalajara, denominado Luna de Miel, se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo, con el tema Matrimonio, un pacto de juventud, basado en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Para mayores informes, favor de pasar con la pastora Paz. Y también se les informa que dará inicio el cuarto trimestre del Instituto Bíblico en línea de nivel básico, en los meses de octubre a diciembre. Estas enseñanzas son por vía Zoom y también por audios en WhatsApp. Y son con las materias La Familia Cristiana, los días martes a las 9 de la noche por Zoom. Disciplinas Espirituales, los miércoles a las 9 de la noche por vía Zoom. Neumatología, Apologética y el Evangelio de Mateo, estas son por audios de WhatsApp. Y para mayores informes, con la hermana Dana, o bien al número que aparece allí en pantalla. También a todos los varones se les hace una invitación para asistir al servicio de varones de manera presencial. Esto es con la serie Enfrentando la Tentación. Estos son los domingos a las 9 de la mañana en el Salón 1, ¿no? Tiene el Salón 1. Y también a todos los hermanos les hacemos una invitación a tomar el curso de finanzas, lo que Jesús enseñó sobre el dinero, los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 2. Y a todas las mujeres se les informa que pueden asistir al servicio de mujeres entre amigas con la serie La Mujer Edificando su Hogar, que se realiza los domingos a las 10
10 de la mañana en el Salón 1. También a todas las personas que llevan poco tiempo asistiendo a la congregación, se les hace la invitación para asistir al curso básico Caminando con Jesús los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 2, aquí en Casa de Oración Milpalta, ¿verdad? Para mayores informes, comunicarse al número que aparece allí en pantalla. También a los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana. Asimismo, se hace un llamado para servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la asistente de pastores, que el día de hoy es la hermana Nayeli. Y amablemente les recordamos que al finalizar el servicio deberán subir por sus niños, ¿no? Con su café. También a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana con la nueva serie titulada Mi identidad en Cristo a partir del mes de octubre, ¿verdad? También se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. A toda la iglesia también se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alcohólico. Asimismo, se les informa que los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el estudio bíblico en Cuernavaca, Morelos, con la serie El Cristiano y las Disciplinas Espirituales. Esto es en la avenida San Fernando número 2, Colonia Santa Marta, Cuernavaca. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Nayeli al terminar el servicio o comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. Y hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Nayeli al finalizar el servicio. Y el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de oración. Y bueno, mis hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Quien necesite un sobre, favor de levantar su mano y la hermana Nayeli se los va a acercar. Y si me gustan acompañar, vamos a abrir nuestras Biblias. Vayan sacando su espada. Vamos al libro de Levítico, Levítico 27. Vamos a leer los versículos 30 y 32, mis hermanos. Si me acompañan con sus Biblias. Dice el versículo 30, dice la palabra de Dios en Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Oremos, Señor. Señor, te damos gracias porque todo lo recibimos de tu mano, Señor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y en obediencia, Señor, a ti, sabiendo que todo viene de tu mano, de que todo lo recibimos, Señor, queremos ser obedientes a través de nuestros diezmos que tenemos. Ayúdanos, Señor, porque fue a través de la obediencia, Señor, de nuestros hermanos, que tu obra nos alcanzó. Nosotros queremos que esta obra, Señor, que tú estás permitiendo, Señor, alcance a muchos, así como nosotros queremos alcanzar. Señor, ayúdanos a que humildemente y en obediencia pongamos en el alfolí nuestros diezmos y ofrendas. También te queremos pedir, Señor, humildemente que ayudes a nuestros hermanos que están en alguna prueba de austeridad, si no tienen algún trabajo. Ayúdales, Señor, para que, y súpleles, Señor, para que ellos también puedan sustentarse, Señor, y en obediencia también puedan traer sus diezmos a la puerta. Dios mío, esto te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres atento, Señor, a nuestras oraciones. Queremos darte gracias en todo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante.
Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en pantalla. Y si no alcanzan a tomar los datos, lo pueden ver en los anuncios que están aquí. Y recuerden que pueden también seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, por Facebook, YouTube y ahora también en Telegram. No se les olvide dejar un like, ¿verdad? Un comentario. Y a toda la iglesia también se les pide, se ocupen de traer su Biblia, su cuaderno y su pluma para sus anotaciones. Y por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular. Esto es para no interrumpir durante la predicación, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, a continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Vamos a orar para que Dios nos permita estar firmes, ¿verdad?, en medio de esta perversa tentación. Y si me gustan acompañar con sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 37 y 38. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de acercarnos, Señor, a tu presencia y santificarnos, Señor, a través de tu palabra predicada. Hoy te queremos pedir, Señor, especialmente que seamos buena tierra para recibir tu palabra. También te queremos pedir por el pastor Daniel Rubalcaba, de Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México. Señor, síguelo ayudando, Señor, sigue sustentándolo y también fortalécelo para que él pueda guiar, Señor, a la grey que tú has puesto, Señor, a que él sirva. Ayúdalo, Señor, por misericordia. Ponemos en tus manos su familia y todo lo que tú has permitido para él. Señor, también te pedimos por esta congregación, por cada uno de los asistentes que están aquí, Señor, por los matrimonios, por los niños, por los de la tercera edad. Señor, queremos estar firmes, Señor, en tu palabra, Señor, para ser salvos de esta perversa generación. Ayúdanos, Señor, a hacer vida tu palabra, Señor, y caminar en tu camino. No queremos buscar nuestros propios caminos, queremos buscar tu camino y caminar contigo, Señor. También te queremos pedir por el pastor Raúl y su esposa Patti, Señor, síguelos ayudando naturalmente y, Señor, pon de nuevo en la boca del pastor Raúl para que en este día, Señor, él predique tu palabra con temor y temblor, que tu palabra sea trazada rectamente y que nosotros, Señor, seamos buena tierra para recibir. Señor, ayúdanos por favor. Lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y los jóvenes pueden pasar a su lugar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Todavía traigo la alabanza aquí en la cabeza. De verdad, es algo muy cánticos nuevos que el Señor inspira, el Espíritu Santo inspira a nuestros hermanos
para hacer cántico nuevo y adorar al Señor, ¿verdad? Y ver cómo se derrama la presencia del Señor. Que Él habita en medio de la alabanza de eso. Bueno, ¿cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Bien, vamos a la palabra. Seguimos con la serie La Iglesia Gloriosa, ¿verdad? Y esta enseñanza lleva por tema: sean salvos de esta perversa generación. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 40. Hechos, capítulo 2, verso 37 al 40. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Quiero comenzar esta mañana recordando que unos textos anteriores, ¿verdad?, en este capítulo y en el capítulo anterior también, ¿verdad?, principalmente en este capítulo 2, Lucas menciona ya algunas de las naciones que se encontraban ahí en el Pentecostés. ¿Sí recuerdan el pasaje, no?, que mencionó la semana pasada que estudiamos, ¿no?, que habían medos, persas, elamitas, ¿no?, romanos, ¿no?, habían ahí en el Pentecostés, estaban reunidos también. Y Lucas menciona a todas estas naciones que se encontraban ahí, y después describe la reacción de la multitud ante la venida de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo reaccionaron todos estos, ¿no? Están borrachos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ellos pensaban que todos estos hombres estaban borrachos. Y ahora, ¿qué hace Lucas? Lucas va a centrar la atención en el sermón que Pedro predicó esa mañana. Es lo que va a hacer el historiador Lucas, el doctor y evangelista e historiador Lucas. Es muy buen historiador. Los que están en el área de medicina me van a confirmar esto, ¿verdad? Cómo son muy detallistas, ¿no?, los médicos, para estar ahí escribiendo las historias, y son muy minuciosos, detalle por detalle. Cuando te extienden una ¿cómo se llama? Una receta, ¿verdad? Le ponen, ¿no?, diagnóstico, y haz esto, ¿no?, hígado derecho, izquierdo, ¿no?, un montón de cosas. Entonces, yo me imagino a Lucas, ¿no?, siendo un doctor, cómo Dios lo usó tremendamente para describir esto. Pedro comienza ahora explicando el acontecimiento mismo de la venida del Espíritu Santo. Y saben, cita la profecía de Joel. Eso es lo que hace Pedro. Luego predica el Evangelio de Cristo mediante la referencia al sufrimiento de la muerte de Cristo Jesús. Luego hace referencia a su resurrección y a su exaltación de Cristo Jesús. Y por último, ¿saben qué hace Pedro? Exhorta a arrepentirse para que sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo y sean salvos de esta perversa generación. Eso es lo que hace en este capítulo escribir Lucas, y lo que hace Pedro también, las acciones de Pedro. Pero vamos a comenzar por estudiar lo que está ocurriendo. Vamos a meternos un poquito ahí en la historia. Hechos 2:14, por favor. Como primer punto, lo que está ocurriendo. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén. Yo diría esta mañana: varones de Milpalta y todos los habitantes de la Ciudad de México, ¿verdad? Esto os sea notorio, y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta ¿qué? Joel. ¿Qué vemos
en estos textos. Observemos muy bien. Primer punto, vemos a Pedro que dice ahí el texto 14, poniéndose en pie. Esa es una acción de Pedro, se puso en pie. Luego otra acción, les dice, estos no están ¿qué? No lo están como ustedes piensan, no. Y luego otra acción que hace, mas esto es lo dicho por el profeta ¿qué? ¿Qué nos deja ver estos acontecimientos? Fíjense bien, esto nos deja ver que ante la burla de estos varones judíos de que había caído en Pentecostés y decían que estaban borrachos, se estaban burlando de ellos. Así como a veces hay gente que se burla, ay, ¿a poco eres cristiano? ¿Eres aleluya? Hay gente que se burla que somos cristianos. Y hay algunos ni les gusta, te das cuenta en sus rostros, ¿no? Ayer estaba yo casi predicando, ¿no? Anoche, y estaba yo ministrando, pero públicamente. Y de repente dice, el varón dice, es que es mi pastor, y por ahí vi unos rostros que nada más, yo dije, ay Dios mío, pues yo qué les hice, ¿no? Sí, te dejan ver sus rostros que no eres de su agrado, por el hecho de ser evangélico o ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué persecución? Y estos se burlaban, estos varones judíos, y todos los que habitaban en Jerusalén. ¿Qué hace Pedro poniéndose de pie? ¿Qué quiere decir poniéndose de pie? Que Pedro enfrentó a la multitud explicándoles lo que estaba ocurriendo. A eso se refiere. ¡Qué valor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces vemos que se están burlando de Cristo? ¿Y qué hacemos? A veces no hacemos nada. Tenemos que tener el valor de ponernos ahí de pie. Pedro lo tuvo, les explicó lo que estaba ocurriendo, y es que se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. Se estaba cumpliendo, amados hermanos. ¿Cuántas veces Dios te permite ver una circunstancia y te dice el Señor, se está cumpliendo lo que yo dije? Por no considerar, tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a sus mentes reprobadas, y tú te quedas así, tú dices, no puede ser. Por eso viven como viven, porque han sacado de Dios, a Dios de sus ¿qué? De sus sí. A mí me pasa. Y a veces observo a la gente, digo, no es que ande husmeando, ¿no? O de chismoso, pero tú estás haciendo tus actividades y de repente la gente, el Señor te muestra y pones atención, ves todo el desorden que trae, y de repente el Señor, digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a veces me dice el Señor, háblales, pero a veces me dice, no les hables. Él conoce los corazones de la gente, y a veces el Señor dice, no les hables, espera, te quiero enseñar un principio. Como no consideran tomarme en cuenta en sus vidas, yo los dejo que vivan como ellos quieren, en su manera de pensar y de sentir. Y ahí está, mira cómo viven. ¿Cómo ves tú que están viviendo? Yo digo, Señor, pues no están viviendo conforme a los principios de tu palabra. Y luego me dice, ¿qué vas a hacer? Pues, Señor, tu palabra me manda a orar por todos los hombres. Cuando Pablo le habló a la iglesia, ¿verdad? Le habló a Timoteo, perdón, y le escribió, ¿no? Orar por todos los hombres, cuando le escribe la carta a Timoteo, por los reyes, por los que están en eminencia. Eso es lo que nos pide a nosotros. Digo, no, Señor, pues a mí me toca nada más orar. Y si tú me dices que le predique, voy a orar. Pero aquí nos deja ver que se estaba cumpliendo. ¿Cuántos se dan cuenta que se están cumpliendo muchos acontecimientos finales? ¿Sí se dan cuenta? Porque estamos cumpliendo. Y entonces se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué hace Pedro? Fíjense bien, cita las escrituras del Antiguo Testamento, las está citando. Y les dice, vamos a Hechos 2:17, fíjense lo que les dice. Y en los postreros días, ¿dice quién? Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué dice? ¿Sabes qué está haciendo Pedro? Está haciendo referencia a Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Anótale nada más como cita de referencia. Joel capítulo 28, versículo 32. Ahí fue la profecía y aquí en Hechos capítulo 2 está haciendo el cumplimiento de esa profecía. Se está cumpliendo lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel. Se está cumpliendo. O sea, qué tremendo es ver cómo Dios cumple sus profecías. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que... Él lo dijo claramente, ¿no? O sea, el acercarnos a Dios nos es el bien, y al alejarnos de Dios, ¿cómo nos va a ir, hermanos? ¿Qué nos conviene? Acercarnos a Dios, ¿sí o no? Estar cerca de Dios. Se lo dijo muchas veces al pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones. Jeremías, uno de los profetas llorones, es conocido como el profeta llorón. ¿Pero saben por qué lloraba? Por ver cómo el pueblo le daba la espalda a Dios. No querían acercarse a celebrar verdaderamente comunión con Dios, como lo que está pasando hoy en día. La gente nada más quiere que le endulcen el oído. Eso está pasando hoy en día. Quieren que les hables del evangelio barato, el evangelio de la prosperidad, el evangelio bonito, eso quieren. Y tú te quedas y dices, ¿cómo le voy a hablar a una persona el evangelio bonito cuando yo sé lo que es el verdadero evangelio? Y si no le hablo el verdadero evangelio, lo único que estoy haciendo es privarlo de tener una comunión con ¿quién? Con Dios. Eso hace el falso evangelio. Muchos de nosotros venimos de la falsa doctrina. ¿Cuándo nos enseñaron a tener una comunión con Dios? Díganme ustedes. A mí no me enseñaron que los encuentros me ayudaban a tener una comunión con Dios, jamás. No me enseñaron que la liberación o la declaración positiva me iba a ayudar a tener una comunión con Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque no me citaban las Escrituras. Ahora, no estoy culpando a esa persona, yo soy responsable de cuidar mi salud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada uno de nosotros somos responsables. Así como tú también eres responsable de qué es lo que te comes. Si en la semana le entras a las papitas, a la coca y puro spray y puro seven y no sé qué tanto, ¿no? O le entras a las verduras o lo que tú te comas, te va a nutrir. Es bien importante para nosotros darnos cuenta como Pedro cita las Escrituras. ¿Sabes que tú tienes que citar las Escrituras cuando le hables a alguien del Evangelio? Es tu responsabilidad y mía delante de Dios. Dile, mira, la Escritura dice, no le digas, el pastor dijo, no le digas eso. Dile, la Escritura, ¿qué? ¿Sabes? Y a través de que tú estás haciendo eso, el Espíritu Santo va a convencer a la persona, la va a redarguir de su pecado. Cita las Escrituras. Aplicación, anótale ahí. Los hombres llenos y las mujeres llenas del Espíritu Santo viven verdaderamente una vida cristiana y siempre van a proclamar el Evangelio, citando ¿qué? Los que son llenos de ¿qué? Pregúntale que está pasando. ¿Cómo me ves que ando lleno o vacío? Pregúntale, dile a ver qué te dice, ¿no? ¿Cómo me ves que ando? Si ando lleno o ando vacío, ¿no? O hazle así, mira, dale un pellizquito y como te responda y te vas a dar cuenta si está lleno o está vacío, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo reaccionamos? Ahí es donde nos damos cuenta que lleno de y ahora cítale las Escrituras, vas a quedar con la ofensa, perdón. Cítale las Escrituras, tienes que citar las Escrituras. Los hombres llenos y las mujeres llenas del Espíritu Santo, en todo momento van a citar las Escrituras. Cuando están instruyendo a su familia, cuando están ahí en su casa, en sus hogares, están con la palabra, están con la predicación, haciendo sus quehaceres, pero alabando o escuchando la predicación al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, ya son más. Los varones también ahí andamos, llenándolos del Espíritu Santo. Quiero decirles que en medio de esta realidad que estamos viviendo, de que el mundo se burla de los principios de Dios, se nos enseña a enfrentar con valor
predicar el evangelio. El mundo se está burlando de los principios. Y qué triste es cuando un cristiano deja entrar el mundo en su mente y en su corazón, porque también se va a empezar a burlar de los principios de quién. No tiene temor de Dios. No tienen temor de Dios. O sea, tú dices, oye, pues si las flechas de la calle te dicen que es un solo sentido, ¿para qué te avientas en sentido contrario? ¿Tienes temor de Dios? ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo? ¿Cuántos años de cristiano llevas? 10, pastor, y no sabes lo que es temor de Dios. Es bien tremendo, hermano. Pero mire, quiero decirles algo que me pasó en estos días. Bien tremendo. Hace unos días me enviaron un mensaje a mi WhatsApp. Y es una persona que se dice ser cristiana. Y me informa. La Cámara de Diputados de la Ciudad de México ha propuesto modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público, obligando a los cristianos y a las iglesias a reinterpretar la Biblia. Falta que lo aprueben, pero así como va el asunto, no dudo que sí. Las cosas no vienen mejor, se los vengo diciendo desde hace años. Las cosas no van a mejorar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la batalla. Como el soldado, ¿sí o no? ¿Somos soldados de quién? ¿Qué hace un soldado cuando sabe que viene la batalla? Prepárate. Llénate del Espíritu Santo. Ya no te llenes de la diversión, ya no te llenes de las cosas materiales. No, ya no te llenes de eso. Llénate del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer si te obligan a reinterpretar la Biblia? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a atrever a cambiarle una letra a la palabra de Dios? Porque ¿qué dice Apocalipsis? Que el que le quitara o le añadiera, ¿qué vendrá sobre de él? Ya se dan cuenta hasta dónde está apuntando el hombre. Está cargando juicio para el día de la ira. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Ven cómo está la generación? ¿Por cómo se llama el tema? Sean salvos de esta gente o perversa generación. Me dolió cuando yo dije, ¿qué están haciendo? Dije, Señor, ayúdanos. Lo que viene. Qué tremendo. Pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder ser salvos de esta perversa generación. Para poder vivir agradando a quién, hermano. Y no dejarse arrastrar por los deseos de este mundo. No dejarte arrastrar por tus concupiscencias, por el traidor que mora dentro de ti, ¿no? Ese traidor de las obras de la carne cuando quiere salir la envidia. Ay, yo tengo mejor carro, ¿no? Te sale y te traiciona, te entrega a tu adversario ese traidor. Así somos, así es la carne, hermanos, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Es algo bien tremendo. No olvides lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Vamos a avanzarlo porque si no me dan el tiempo. 2 Timoteo 4:1 dice así. Les dicto la cita y yo lo leo. ¿Les parece bien? Te encarezco. Pastor, ¿qué significa encarezco? Te exhorto sobre asuntos serios e importantes. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice te encarezco. Exhortar sobre asuntos serios e importantes. Estoy en 2 Timoteo 4:1. ¿Sí estamos bien, verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, habla la palabra, ya no hables de otra cosa, habla la palabra de Dios, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda enseñanza. ¿Ves por qué te tienes que llenar de las Escrituras? Pablo le decía a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Llénate de las Escrituras para que puedas exhortar,
con toda paciencia y doctrina, con enseñanza. Para que no les vayas a hablar no les vayas a decir que Jesucristo les va a resolver su problema. No, discúlpame, pero Jesús no vino a resolver problemas, ¿verdad? No. ¿Cuándo vino a Jesús resolviendo un problema? Jesús vino a salvar a quien, a lo que se había perdido. A veces se nos olvida y andamos predicando cosas que no debemos predicar. No les digas que Jesús les va a mejorar su negocio. No. Hermanito, ¿puedo ir a orar por mi negocio? No, ora tú. Ora tú mejor a Dios, no por tu negocio. Ora a Dios que te dé sabiduría para que andes haciendo las cosas bien en tu negocio. Y Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque vendrán tiempos, dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, ¿qué? No la sufrir habla de soportar. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Su carne los va a traicionar y los va a entregar a su verdugo. Órale, ¿quieres oír esto? Órale, ahí te va carne. Y ahí vas, tarde de milagros, vamos, ¿no? Y ahí vamos a hacer los milagros. Ten un encuentro con Jesús, ¿no? Y te llaman al retiro, ¿no? Del encuentro, 3 días con Jesús, ¿no? Y ahí te vas al retiro. Está bien tremendo. 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las ¿qué? A puros cuentos de chismes. Puros cuentos nada más. Pero tú sé sobrio en todo. Sopórtalas, ¿qué dice? Sopórtalas. Haz obra de evangelista y cumple ¿qué? Tu ministerio. ¿Sabes que tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación? O sea que ministerio es servicio. Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies las virtudes de aquel, y entonces estás haciendo tu servicio de reconciliar a otros con Cristo. Llévalos a los pies de Cristo. Llévalos. ¿A cuántos llevaste esta semana a los pies de Cristo? Examinémonos esta mañana, ¿no? Señor, ¿estoy cumpliendo el ministerio? O nada más me ando haciendo como que tú me hablas, pero no te hago caso. Porque no estoy cumpliendo con mi ministerio entonces. Esto es lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo el día de hoy, hermanos, en estos tiempos. Había ocurrido en el Pentecostés, pero seguimos con el punto que nos dice Pedro, ¿no? Regresamos a Hechos, capítulo 2, versículo 21. Perdón, Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice así. Pedro sigue hablando, y dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por quién entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. ¿Quién hizo las maravillas, los prodigios y las señales? ¿Quién las hizo? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces dice ahí, versículo que sigo ahí. Como vosotros mismos saben, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por quién. ¿Qué vemos aquí? Un principio, que Jesús fue varón aprobado por quién. Y el segundo, que estos hombres a los que les está hablando Pedro, lo prendieron y lo mataron. ¿Ya se dieron cuenta cómo estaba la generación en aquel entonces de Pedro? Para agarrar a Jesús y ellos directamente no podían crucificarlo. ¿Pero qué hicieron? Se aprovecharon, ¿no? Que van con Pilato y lo entregan, ¿no? Y de ahí se agarraron. ¿Y qué le dicen a Pilato? Le dice Pilato: ¿a quién quieren que entregue? ¿A Barrabás o a Jesús? Ustedes díganme. ¿Y qué le dicen? A Jesús. ¿Qué quieren que haga con este? Crucifícale. Qué
¿Qué tan buena generación estaba viviendo, verdad? ¿Será la misma generación que estamos viviendo hoy en día? Pedro describe que Jesús fue aprobado por ¿quién? Por Dios. Fue un varón aprobado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que fue confirmado divinamente por Dios, o acreditado divinamente por ¿quién? Por Dios. ¿Por qué? Por las maravillas, o sea, las maravillas hablan de obras poderosas, los prodigios, se refiere a manifestaciones de un caso sobrenatural, y las señales, o sea, los milagros. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 2 habla y dice Juan? Dice, y estas señales hizo Jesús en Caná de ¿qué? De Galilea, ¿verdad? Convirtió el agua en ¿qué? Y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en quién. ¿Ya vieron cuál era el propósito de las señales y los milagros? Que creyeran en quién. Y es bien importante porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que aquellos que hagan milagros, señales y prodigios vienen de parte de quién. No. Esa pregunta deberías de hacértela. ¿Cómo saber si los milagros son de Dios o son de quién? ¿Sabes que el diablo también hace milagros? Apenas veníamos nosotros, ¿qué día fue en la semana? Voy a visitar a mi mamá y a lo mejor algunos ya han escuchado hablar de este hombre que se dice Jesús, que vive por acá, en la alcaldía vecina. Tiene una hacienda tremenda, hasta es más, la misma fachada te deja ver, y hasta tiene las letras ahí escritas no en letras hebreas, y la calle se llama Jerusalén. Es tremendo, no hay casualidades. Hace sus campañas de sanidad, luego viene acá Tetelco, por si alguien quiere ir. ¿Sí me explico? Y ahí está toda la gente en la fila. Bueno, ese día que pasamos en la tarde, como a las 6 de la tarde, hermanos, así saliendo de ahí de ese lugar, y varias personas que yo conozco de por allá del Rubo, porque yo soy de por allá, y me han hablado de él, y me han dicho, vámonos, voy a verlo. Se dice ser Jesús. Por favor, qué tremendo, ¿no? Y tiene tanta gente engañada. Es algo bien perdido, ¿no? Y tú dices, no, qué bueno, si yo ya sé de dónde viene todo eso. Pero la gente que no conoce la verdad del Evangelio, se deja llevar. Miren, les voy a dar unos textos donde ustedes van a aprender a discernir cuando unas señales o milagros vienen de Dios o vienen del diablo. Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19 y 20. ¿Ya están ahí? Dice así. Y el Señor, después que les habló, ¿qué les habló en los versículos anteriores? Sobre la gran comisión. Ya todos saben la gran comisión, ¿sí o no? Ya hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Los textos, bueno, se los dejo de tarea para los que no se saben. Mateo 28, versículos 19 en adelante. Esos son los textos de la gran comisión. Memorizar, hermanos, por favor. Memorizar Mateo 28, 19 y 20. Son los textos de la gran comisión. Eso no les debe de fallar ya a ustedes, más si ya llevan 30 años de cristianos. No, hermanos, tienen que esforzarse. Dice así, y el Señor, después que les habló ¿qué? De la gran comisión, fue recibido arriba en el cielo. Fíjense bien, y se sentó a la diestra de ¿quién? De Dios. Versículo 20. Y ellos, o sea, los discípulos, Marcos 16, versículo 20. Estoy ahí. Y ellos, saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron. Pongan atención. ¿En dónde predicaron? Ahora, ayudándoles ¿quién?
y confirmando ¿qué? Okay. ¿Qué hacía el Señor? Entonces les ayudaba. ¿Quién les ayudaba? El Señor. ¿Cómo? Confirmando la ¿qué? Esto quiere decir que Dios respalda su palabra, ¿sí o no? Dios la respalda. Confirmando la palabra con las ¿qué? Con las señales que ¿qué? ¿A quién seguían las señales? No, porque si las señales siguieran a los que predicaban, entonces diría, con las señales que les seguían. No, pongan atención, por favor, amados hermanos. A ver, leamos con un poquito de entendimiento. La palabra, dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A quién? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo Dios respalda su propia palabra? Con las señales de Dios. ¿Cómo me doy cuenta cuando un milagro o una señal viene de parte de Dios o está sucediendo algo divino, extraordinario? Porque se predica primero que. Y cuando se predica la palabra se manifiestan las que. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos han ido a esas campañas, marchas de gloria? No, digo, los que han ido, yo sí llegué a ir. Yo vi paralíticos pararse, así se los digo, de verdad, yo lo vi. Yo vi como le creció un pie a una persona, así estaba corto y se le emparejó el pie, yo lo vi. En aquel entonces no entendía bien la escritura, pero hoy le doy gracias a Dios que me ha abierto los ojos, del entendimiento. Y entonces, examinando un poquito aquellos acontecimientos, dije, eso no viene de parte de Dios, eso viene del diablo. El diablo también hace milagros. Sí. ¿Por qué crees que hay tantos grupos, hechiceros, santeros también? Como dentro del cristianismo también hay grupos hechiceros y santeros. Lobos disfrazados de qué? Aplicación, no todo lo que brilla no. Es decir, no todos los milagros, señales y prodigios vienen de Dios. Tenemos que discernir para no caer en el engaño de Satanás, como lo que pasó en Samaria. ¿Se acuerdan lo que pasó en Samaria? Vamos a Hechos capítulo 8 versículo 9, por favor. Miren nada más la situación que pasó en Samaria. Es algo tremendo. ¿Qué tiempo me queda, hermano, por favor? ¿Cómo voy con el tiempo? Hechos capítulo 8 versículo 9. Dice así: pero había un hombre llamado ¿cómo? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria. Unos textos antes se van a dar cuenta que habla de la ciudad de Samaria. Ahí entró Pablo junto con su otro colaborador y estaban ahí en Samaria, y ahí había ese hombre Simón y ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado ¿a quién? A la gente de Samaria. La había engañado. ¿Cómo? Haciéndose pasar por algún ¿qué? A este oían atentamente todos, desde los más pequeños hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, ahí viene el pero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y ¿qué? Y mujeres. También creyó Simón mismo. Ahora sí que se la creyó. Miren, vamos a ver si sí es cierto. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ahí andaba el Simón pegado tras del Felipe, ¿no? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como asombrado. ¡Wow! Ni yo los he podido hacer, ¿no? Yo me imagino al Simón, ¿no? Bien pasmado, ¿no? Como cuando quedamos pasmados ahora con lo del temblor de la madrugada, ¿no? Señor, te quedas así, ¿no? Pero bueno, está con lo de la palabra, ¿no? No se les espanten. Entonces dice ahí, el versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, fíjense, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan.
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció que ahí está lo que ya había creído. ¿No que ya había creído? Quería comprar el don de Dios, el don del Espíritu Santo, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? No tienes tú parte ni suerte en este asunto. O sea, como diciéndole, mira, verdaderamente no has creído. No has creído. Y le dice ahí, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? Aplicación a mi vida. Dios en su grande amor y en su grande misericordia quiere que la luz de la verdad nos resplandezca. Él siempre quiere que la luz de la verdad nos resplandezca. Y por eso nos hace saber que los verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo son aprobados ¿por quién? Por Dios. Así como Jesús fue varón aprobado ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque usan bien la palabra de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Fíjense la responsabilidad que tenemos los que nos decimos ser cristianos. 2 de Timoteo 2:15. Le dice Pablo a Timoteo, procura con prontitud, con diligencia, presentarte a Dios como. ¿Por qué se lo dice? Yo considero que también hay quienes no procuran con diligencia presentarse a Dios aprobados y por lo tanto están ¿qué? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estamos? Esta mañana debemos de hacernos esa pregunta. ¿Estamos siendo aprobados por Dios? ¿Dios está respaldando nuestras acciones, nuestra manera de vivir? ¿Nuestras obras demuestran que somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? ¿O estamos viviendo un cristianismo religioso? Como cuando íbamos a la otra, nada más nos dábamos ¿qué? Y hasta ahí debemos pasar. Y dice Pablo a Timoteo, todo obrero que no tiene de qué, y que usa bien ¿qué? ¿Estás usando bien la palabra de Dios? ¿La estamos usando bien? ¿Sabes que necesitamos ser hombres y mujeres que usemos bien la palabra de Dios? Y que nuestra manera de vivir manifieste que somos aprobados por quién. Es por eso que Pedro testifica que Jesús fue un varón aprobado por Dios. Y David escribió acerca de él, el rey David también escribió acerca de Jesús, mostrando así que Dios cumple sus promesas. Regresemos a Hechos 2:25, por favor. Hechos 2:25. Porque David dice de él, de Jesús, está diciendo Pedro, Pedro les está diciendo a los varones judíos y a los habitantes de Milpalta, Xochimilco y de Cuernavaca y de todos los que nos estén oyendo, ¿no? Les está diciendo Pedro, porque David dice de él, di al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice David, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma ¿en dónde? En el Hades. El Hades es el infierno en el original. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesús, se refiere a Jesús. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? A Cristo, para que se le sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de ¿qué? ¿Saben? David, al haber recibido esta revelación en su tiempo, Dios mantuvo puesta su mirada en Jesús, David. ¿Por qué? Porque sabía que de su descendencia vendría ¿quién? El Salvador de Cristo, el Mesías, el Mesías. Pero ahora observemos la reacción de estos varones judíos y habitantes de Jerusalén, a los cuales Pedro les está hablando. Versículo 37. Ya les hizo ver la situación, qué es lo que hicieron con Cristo Jesús. Ya les dejó muy claro cuál era su condición. Una perversa que ya se los hace ver, claro. O sea, no inventen, ustedes se dicen que son buenos y que aman a Dios y que tienen el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y matan al Mesías. Oigan, ustedes son, como diciéndoles, ustedes son una generación perversa. Dense cuenta, por favor. Así les estaba casi diciendo. Y entonces dice el versículo 37, y ellos, fíjense lo que pasa, al oír esto, se compugieron ¿de qué dice? De corazón. Y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? Díganos qué debemos de hacer. Ya nos dimos cuenta de la condición en la que estamos. Porque se compugieron ¿de qué dice? De corazón. Pastor, ¿qué significa compugir de corazón? La palabra compugir habla de perforar, de afligir, de ser conmovidos y afectados profundamente en el corazón. Es decir, fíjense bien, que las palabras de Pedro perforaron sus vidas y se afligieron verdaderamente de corazón estos hombres. Fueron conmovidos y afectados profundamente por el sentir de culpa cuando Dios usó la vida de Pedro para recordarles su rebelión y su maldad que había en su corazón, que tuvieron contra quién, contra Jesús. Ahora hago esta pregunta: ¿cuántos oímos la palabra de Dios y al oírla verdaderamente traspasa nuestro corazón? Nos conmueve y nos afecta profundamente, que nos hace ver la verdadera condición en la que nos encontramos delante de Dios. ¿Cuántos? Porque tristemente, cuando Santiago dice: pero ser hacedores de la y no tan solamente oidores por vida, ¿por qué lo está diciendo? Porque hay quienes les entra por un lado y les sale por el otro lado la palabra. No penetra acá, no los conmueve verdaderamente el saber que necesitan arrepentirse para dejar de vivir como están viviendo. Están tan cómodos en su pecado que no alcanzan a ver que se están perdiendo. De verdad. Hace unos días oraba y le decía a Dios, de verdad, en serio. Yo todavía no estudiaba bien este tema, pero ya el Espíritu Santo me llevaba a clamarle a Dios. Y le decía: Señor, ayúdame a aborrecer el pecado. Ya no quiero pecar contra ti, ayúdame por misericordia. ¿Cuántos oran pidiéndole a Dios que les ayude a aborrecer su pecado?
estás orando de esa manera, entonces estás permitiendo que la palabra te esté penetrando, esté perforando tu vida, te aflija verdaderamente. A mí me aflige ese texto de Lucas que dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo que dice? Perdona. Dios nunca me va a poner una carga más allá de la que no pueda soportar. Si me está pidiendo que tenga comunión con Él, es porque podemos hacerlo, ¿sí o no, hermanos? Si me está pidiendo que me llene del Espíritu Santo, es porque podemos hacerlo. Si nos está pidiendo que prediquemos el Evangelio, es porque sabe Dios que te ha dado su Espíritu Santo. Te lo ha dado, amado hermano. Si tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios y tienes todo. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? De verdad no tenemos todo. ¿O somos que todavía aún seguimos con nuestra dureza de corazón y nos hacemos insensibles a la voz de Dios? Como estos hombres judíos, varones judíos y habitantes de toda Jerusalén, eran insensibles, aunque tenían los rollos en escrito, pero eran insensibles a la voz de Dios. Aunque se sentaban en la sinagoga a leerlos, aunque venían cada 8 días a casa de oración, pero eran insensibles a la voz de Dios. Hay gente así. Lo hay, amados hermanos. Nosotros debemos de ocuparnos que no seamos esa gente, que no seamos insensibles a los mandatos de Dios, que nos esforcemos por obedecer al Señor. Aplicación a mi vida: al oír la palabra de Dios, debe de traspasar profundamente mis pensamientos y mis emociones, para llevarme a tomar la decisión de arrepentirme de la vana manera de vivir en la que me estoy encontrando hoy. Eso debe de producir una palabra de Dios. Me arrepiento. Sí. Pero mira, arrepentirse no nada más es de palabra. Mira, el verdadero arrepentimiento, te lo voy a tener que decir, ¿no? El verdadero arrepentimiento se demuestra con tus hechos. Ya, o sea, no le demos tanta vuelta, tanto significado al arrepentimiento. Cambio de dirección. Tus hechos hablen más que tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, un verdadero arrepentimiento. Algunos podrían decirme esta mañana: pastor, yo estoy bien delante de Dios, no le hago mal a nadie, no robo, no miento, no murmuro, no cometo adulterio, pastor. Ay, yo te diría, estás como el joven rico entonces, ¿no? O tal vez te diría: estás llenando del Espíritu Santo y estás predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Algunos como algunos de repente: ay, pastor, pero te ríes de nervios, ¿verdad? A veces les digo, pero te ríes de nervios, ¿verdad? Y ya después le digo: no, déjame orar por ti. El Señor te fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero comentarte que todo cristiano, fíjense bien, de todo cristiano que tiene al Espíritu Santo y que se llena del Espíritu Santo, habla, predica el Evangelio a los demás. Predicas en la calle, predicas en la casa, predicas en el trabajo, predicas en todos lados. En todos lados predicas. Pastor, yo sí he creído en Jesús, yo sí he nacido de nuevo, pero no predico el Evangelio, pastor. Lo más seguro es que esté apagado el Espíritu Santo por tu desobediencia a Dios. Y por eso no tienes la fuerza de Dios para predicar el Evangelio. ¿Sabes que necesitamos tener una relación con Dios? La necesitamos. Cuando estos hombres le dicen a Pedro, ¿no? Y a los otros: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sabes que esta pregunta implica que ellos no podían librarse de la condición y de la culpa y que necesitaban ayuda? Hay gente que se acerca a nosotros como pastores y nos dice: pastor, ¿qué hacemos? Hice esto, así, y las cosas no salieron bien, tomé una mala decisión. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer? Yo hasta me quedo así, digo: wow, la verdad es que estás siendo dócil y sensible al mover del Espíritu Santo que te está guiando por los caminos de verdad. Te vuelves sensible a la voz de Dios.
Cada vez que oímos el Evangelio reconocemos que no podemos librarnos de nuestra culpa y que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La necesitamos. ¿Solos? ¿Te voy a decir algo? ¿Solos? Mira, ni le intentemos, mira, a partir de hoy, mañana ni le intentemos caminar sin Dios. Ni le intentemos caminar en nuestra propia opinión. Ya no, hermanos. El rey Salomón, siendo un hombre sabio, escribió ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 5. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová. Fíate quiere decir confía. Ponlo delante de todos tus caminos y Él enderezará que Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces no dependemos de Él? ¿Por qué queremos seguir viviendo como nosotros pensamos? Miren lo que sigue diciendo Pedro en el 38, 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de, ¿qué dice? Y recibirán el don de quién. Aquí sí te voy a describir para que no nos quede duda alguna de qué es arrepentirse. En el griego significa metanoia, cambio de dirección. Pero fíjate, está hablando de tomar una determinación, una decisión determinante de cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de hablar, tu manera de oír, tu manera de ver y tu manera de actuar. ¿Ve por qué Pablo decía a los Romanos 12:2? Hermanos, ya no se conformen a la manera de vivir de este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de qué. Y si te la pasas todo el día en el Facebook, pues ¿cuándo? Si te la pasas solo en el WhatsApp, pues ¿cuándo? ¿Sabes que lo único que cambia a una persona es la palabra de Dios? Es lo único que te puede cambiar esto. El chip. Si te logras cambiar esto, renovar esto, tu conducta va a empezar. Va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de proceder, vas a pensar antes de actuar. Y eso es el verdadero arrepentimiento, que nos lleva a dejar de pecar para agradar a quién. El arrepentimiento implica dar la espalda al pecado. Señor, no me dejes pecar a gusto contra ti. Líbrame de caer en la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Darle la espalda a lo malo que venimos practicando, como es la queja, el chisme, la murmuración, la envidia, los celos, los pleitos, las divisiones, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la mentira, el robo y muchas otras cosas más que cada uno sabe muy en lo profundo de su corazón qué es lo que lo está traicionando. Cada uno de nosotros lo sabemos. No podemos engañar a Dios, amados hermanos, esta mañana. Yo sé realmente cómo está mi corazón delante de Dios. Yo lo que más anhelo es que mi corazón, como David, crea en mí un corazón que dice limpio y un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que anhelamos los cristianos, los verdaderos cristianos anhelamos esto, ¿sí o no? Anhelamos dejar de estar pecando ya. Decía la hermana Janet, ¿no? Viene pronto el Señor y allá va a ser todo adoración. Ya no vamos a pecar contra Dios. Ya el traidor que mora en ti va a morir, pero por completo. Digo, ya está muerto en Cristo Jesús, porque Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Pero si tú lo dejas que se levante, te va a traicionar, te va a entregar a tu verdura. No lo dejes, no lo dejes. Por eso Pablo decía también, ¿no? Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Está hablando de dominio propio. Ahora, pídele a Dios dominio propio. Dios te va a ayudar. ¿Cuántos lo ven? El arrepentimiento hace que la persona piense y actúe en armonía a la voluntad de quién.
El arrepentimiento te lleva a romper con la incredulidad. ¿Por qué? Porque estás aceptando la palabra de Dios, la estás recibiendo y dices, sí, Señor, yo te creo lo que me estás diciendo, tú me vas a ayudar a ser salvo de esta perversa, ¿qué? Generación. Y les dice Pedro, arrepiéntanse, ¿y qué más les dice? Bautícense. Regreso a Hechos, bautícense. Esta es una ordenanza, fíjense, es una ordenanza que nos hace saber que un cristiano debe de ser bautizado para manifestar que es un seguidor ¿de quién? De Jesucristo. Pero es importante conocer que el bautismo es solo una señal, es algo simbólico el bautizarse. Esto indica que una persona pertenece al pueblo de Dios. Solo es una señal. El bautismo no tiene ningún poder salvador o santificador, no. Porque entonces cuando Juan el Bautista vio a Jesús, y cuando lo vio, miren lo que salió del corazón de Juan, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿Por qué no dijo, he aquí el bautismo en agua que quita el pecado del mundo? Que no era verdad. El bautismo no quita los pecados. ¿Quién quita el pecado del mundo? Entonces el bautismo solamente es para dar a entender que soy un seguidor de Cristo, que soy cristiano. Soy un verdadero cristiano, que he decidido arrepentirme, cambiar de dirección y de hoy en adelante seguir con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Para eso es el bautismo. Y el perdón de pecados, dice Pedro, ¿no? El perdón de pecados ocurre solo a través de Cristo como resultado de su muerte y de su resurrección. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para perdón de qué? Y les dice Pedro, fíjense, viene lo bueno, pongan atención aquí. Y recibiréis el don de qué? ¿Saben que el don del Espíritu Santo se refiere al nacer de nuevo? Al ser sellados por el Espíritu Santo. Es bueno que esta mañana examinemos esta parte. Porque tú debes de pensar de esta manera. Señor, tu Espíritu Santo está en mí. Está en mí tu Espíritu Santo. Es un sello. Te ha sellado. Como dice Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13 y 14. Dice así Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de qué? De verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Con el Espíritu Santo de verdad, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, el espíritu de sabiduría y de revelación. Fuiste sellado. Sellado quiere decir claramente que es como cuando sellan una nota, ¿no? Pagado. Ya está pagado. Ya, o sea, tu deuda que tenías con Dios ya está pagada. Ahora, ese sello también nos describe que es el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente que se ha arrepentido y que ha creído en quién, en Cristo Jesús y se ha bautizado. Y viene el Espíritu Santo. Esto es por fe, hermanos, quiero decir. No se duerman, por favor. Si se tienen sueños, despiértense. Porque esto es bien tremendo. De verdad, es bien tremendo. Esto es por fe. Porque tú tienes que ver, Señor, el Espíritu Santo mora en mí, en verdad. Que si no mora en ti, quiero decirte algo, se lo puedes pedir. Y te lo puedes dar. Es bien importante. Dice ahí claramente, el 14, que es las arras de nuestra ¿qué? Herencia. El Espíritu Santo entonces es la garantía. Las arras son cuando se casan, ¿no? El matrimonio le da las arras, la garantía de que va a estar con él, con ella en las buenas y en las malas y le va a proveer todas sus necesidades. ¿Cuántos se acuerdan de los que son casados cuando nos casamos, no? Y ahí te van las arras, ¿no? La garantía.
Bueno, el Espíritu Santo que viene a morar en ti es la garantía, para que me entiendas, de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es la garantía. Tienes al Espíritu Santo, tienes la garantía de la herencia. ¿Cuál es la herencia? La garantía de esa herencia, que un día estarás con quién? Con Cristo Jesús. Miren, 2 de Corintios 5:17, por favor. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo, ¿para qué se nos da? Fíjate bien, anótale ahí. El Espíritu Santo se nos da para mostrar la vida de Jesús en nosotros y nos da poder para enfrentar los desafíos. Repito, el Espíritu Santo es para mostrar la vida de Jesús en nosotros y nos da poder para enfrentar desafíos, pruebas o tentaciones. ¿Se acuerdan de Timoteo? Que tuvo que enfrentar a toda ese desafío de pastorear a la iglesia de Éfeso, donde se estaba levantando falsa doctrina y donde muchos cristianos, hermanos de la misma congregación, como era un pastor joven, no aceptaban su autoridad. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo, no? Anótale, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor. Quiero decirles algo esta mañana. El verdadero cristiano enfrenta desafíos o situaciones difíciles en su vida. El verdadero cristiano va a enfrentar esos desafíos y podrá tener miedo, duda, inseguridad, desánimo y pereza ante esos desafíos, pero si tiene al Espíritu Santo va a salir más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Porque si tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios. Tienes el poder para enfrentar ese desafío y tienes el Espíritu Santo para manifestar la vida de Dios. ¿Verdad que Cristo Jesús manifestó realmente la vida del Padre en Él? ¿Cómo soportó tanto sufrimiento? Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, vamos a soportar. ¿Cuántos dicen amén? Noé, como creyente, enfrentó la burla y la vergüenza de que andaba predicando del diluvio. Va a llover y todo. Dice, ¿cómo que va a llover, Noé? Estás loco. Si nunca ha llovido, Noé. Todo eso, enfrentó ese desafío de burla. Moisés, como creyente, enfrentó la dureza de corazón del faraón, ¿sí o no? Que dice Dios que dejes ir a mi pueblo, y le decía el faraón, sí, pero no. Qué tremendo fue un desafío. ¿A qué desafíos te estás enfrentando hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos que Dios te está poniendo? Porque si tienes al Espíritu Santo, vas a salir más que vencedor. Aún más, Moisés enfrentó el desafío cuando enfrentó la incredulidad del propio pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Tenían que pasar el desierto en 11 días, se aventaron 40 años, amados hermanos, por su incredulidad. Y entonces agarran y dicen, Moisés, estábamos mejor en Egipto, los ajos, las cebollas, estábamos mejor en el mundo, los carros, las casas, la diversión y todo, ¿no? Hoy como cristianos, algunos podrían pedir eso. Mi trabajo, mi casa, mi carro, mi familia, mi. ¿Sabes qué nada les costó? Todo lo que tenemos es de quién. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Solo a ti te está queriendo enseñar a que seas buen administrador, utilizando los principios bíblicos de Dios, que tengas un liderazgo espiritual, no un liderazgo natural, para que Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios, amados hermanos? Yo sí la quiero. Yo sí quiero la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. David enfrentó el desafío que el rey Saúl lo quería que se lo quería echar, lo quería matar, le tenía envidia, coraje, porque decía el pueblo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000.
Qué tremendo, ¿no? Pero fue un desafío. Daniel enfrentó el desafío de la envidia que le tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor lo puso como mayordomo de los demás a gobernar. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior a los demás. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo, nos hace superiores a los demás, y me refiero superiores a los demás, hermanos, en lo que hacemos, es decir, en actuar siempre con justicia. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Jesús enfrentó la incredulidad de los líderes religiosos que lo llevaron hasta la muerte de cruz. Pedro estaba enfrentando toda esta situación en este momento que estaba predicando. Era un desafío, pero tenía al Espíritu Santo. ¿Para qué se nos es dado el Espíritu Santo? Para que nos dé poder, para vencer las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones, pero depende de Él. Echa mano de la vida eterna, le dice Pablo a Timoteo. Tienes al Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana. No estás solo. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré aquí. Si tienes al Espíritu Santo, no estás solo. Te lo dejo ya en claro. Tienes todo. Todo cristiano siervo de Dios verdadero aprende a enfrentar sus desafíos en su caminar con Cristo. Y quiero decirte algo. Mientras tú pienses que todo anda bien, que no debemos de preocuparnos, entonces las cosas no andan bien, ¿eh? Cuando todo te haga así como que bien chévere y todo, no, las cosas no andan bien. No te autoconfíes. Porque Pablo dijo, aquel que esté firme, mire que venga. Sí, hermanos. ¿Por qué creen que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? Pero cuando algo está así como que pruebas por aquí, pruebas por allá, dificultad aquí, dificultad allá, dale gloria a Dios. El Señor te está llevando a crecer y a madurar. Cuando te das cuenta, ¿sabes que los desafíos son retos, son pruebas, son tentaciones difíciles que uno enfrenta en su caminar con Dios? ¿Qué prueba o qué desafío estás enfrentando en este caminar con Dios, en este año? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu desafío? ¿Lo estás venciendo o estás dejando que el desafío venga y te venza y te estás desanimando? Por eso ya no quieres venir a la congregación, por eso no quieres venir a los talleres o a los cursos de crecimiento. Por eso no quieres venir al tiempo de oración. Es un desafío. ¿Estás dejando vencer? ¿Tienes al Espíritu Santo? Es algo bien importante para nosotros, hermanos. ¿Sabes que los desafíos van a forjar el carácter para llevarnos a madurar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser maduros? Van a venir los desafíos, pero no temas. No temas, porque si Dios está contigo, te va a ayudar a ser más que eso. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo todos los días. ¿Para qué? Para vencer esos desafíos y seamos aptos para el reino de Dios. Un hombre apto para el reino de Dios, ¿sí? A ese no le puede decir Dios, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Es un hombre que está llenándose del Espíritu Santo para enfrentar los desafíos de este día. Solo hoy, hermanos. Solo hoy vamos a llenarnos de la presencia para enfrentar los desafíos que el Señor tiene. Entonces Jesús está diciendo que el que es apto para el reino de Dios es aquel que hace la voluntad de quien. Mira, no se puede tener una vida cristiana, así te lo digo, sin el Espíritu Santo. No. Yo lo he comprobado. No se puede tener una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Porque entonces no podemos enfrentar los desafíos que Dios permite que vengan a nuestra vida. Por eso Pedro les habla de la promesa ahí, versículo 39, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, ¿y para quién? Para vuestros hijos. ¿Cuál promesa? La que les dio en el capítulo 1, ¿se acuerdan? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de ¿qué? Del Espíritu Santo, de lo alto. No se vayan, porque para ustedes es la promesa, amados hermanos, es para ustedes, para nosotros y para nuestros, ¿qué dice? Nuestros hijos.
Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, ¿qué dice? Llamar. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, del Espíritu Santo. Pero se va a acabar. Este tiempo se está acabando. Se está acabando, amado hermano. Estamos en los últimos tiempos de esta promesa. Porque ya que no esté, va a ser el arrebato de la iglesia y se va a venir todo lo que falta por acontecer. La gran tribulación. De eso voy a hablar en la carta a los Tesalonicenses, los días jueves, para que te afirmes, para que, Señor, me afirmo en ti. Aplicación a mi vida, hermanos. ¿Cuántos verdaderamente están orando al Señor para que el Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas y sobre la vida de sus hijos y sobre la de sus familiares? ¿Cuántos? Estás orando pidiendo que el Espíritu Santo, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, llena a mis hijos, que nazcan de nuevo, Señor. Estás orando por la salvación de tus hijos. Amén. Estás orando por la salvación de tus familiares que no conocen al Señor. Señor, que sean investidos del poder de lo alto, que llegue tu palabra a sus corazones y que penetre, que los conmueva, que les perfore, para que digan como estos hombres, ¿qué hacemos? Y es ahí donde entonces tú les vas a decir, arrepiéntete y ¿qué? Y bautízate para que recibas el don de ¿qué? El Espíritu Santo. La promesa de Dios para nuestras vidas. Esa promesa nos ayuda a confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hasta aquí hemos llegado a la conclusión del acontecimiento del Pentecostés. Y ahora Pedro nos dice en el versículo 40, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta fe. Una y otra vez les decía Pedro, ser salvos, sean liberados y rescatados del pecado de esta perversa generación. No te contamines del pecado. No te dejes seducir y arrastrar por la mentira, por el robo, por la calumnia, por el chisme, por la envidia, por la pornografía, por el adulterio, por la fornicación. No te dejes arrastrar. Sé salvo de esta perversa generación. Miren, ayer fui a un compromiso, miren, quiero decirles algo, la verdad, voy a abrir un poquito mi corazón en esta parte, de lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas, con mi esposa y conmigo. Y fuimos a un compromiso familiar, sencillito el compromiso. Y llegamos, pero ya venimos orando desde la semana por este compromiso que se nos invitó. Y fuimos, era de niños, un festejo de niños, de no cristianos, Ay, pastor, usted está yendo. No, espérame, no es pecado, espérame. O sea, vamos a poner las cartas bien sobre la mesa. ¿Cómo conocerán si no habrá quienes prediquen? ¿Sí o no? Entonces, ya venimos orando, y decía a mi esposa, vamos a orar, que Dios nos dé la gracia delante de aquellas personas, que nos ayude, cómo cuando estemos ahí, cómo quiere Él que prediquemos, si predicamos con la palabra o con nuestros hechos. No, pues total de que se vino el agua, la comida no llegaba, y ya, le digo, ¿sabes qué? Subí con mi mamá, y le digo, ¿sabes qué, mamá? Pues yo creo que mejor nos vamos, porque tenemos otro pendiente, ¿no? Y dice, no, pues espérate, déjale hablar a esta persona. Y ya, llegaba la persona, le habló y le dice, no, ya voy para allá. Y le digo, dígale que si quiere, le ayudamos a traer las cosas, ¿no? Y que me bajo con mi esposa y le digo, mira, ya va a llegar la comida, ya había unas personas en las mesas y todo, pues ya tenían hambre, ¿no? La gente. Y le digo, ahorita que llegue la comida, nos aplicamos y le ayudamos a servir. Y dicho y hecho, Dios nos dio la gracia delante de estas personas que conversan para servirles. Y entre esas situaciones, por ahí se acercó una persona del grupo LGTB, ¿sí me explico? Que son de ese grupo, ¿no? Y con todo respeto, ¿no? Pues agarra y voltea y me saluda, ¿no? Pero yo ya no había visto a esa persona, ¿no? Yo ya venía y dije, Señor, dame chance, ¿no? Dame chance. Yo no en mis fuerzas, pero tú ayúdame, ¿no? Yo sí le predico si tú me llenas de tu presencia, si me recuerdas pues, tu palabra y yo le digo, Señor, tú dime.
Nada más, tú dime en qué momento, ¿no? Ponme el momento y yo le hago la plática y va, como va, ¿no? Con todo, ¿no? La predicación del Evangelio, ¿no? Aunque yo sé a lo que ya me arriesgo, ¿no? A ir hasta la cárcel por predicar el Evangelio a una persona de ese tipo de grupo. Esa es la ley, ahorita. Que si tú tratas de convencer a ese tipo de personas, ellos te pueden demandar y te llevan a la cárcel. De 4 a 6 años de cárcel. ¿Cuántos quieren predicarles a ley? ¿Qué pasó? Ya lo dijeron amén. Y de repente estaba yo comiendo y le digo a mi esposa, está bien rica la sopa, le pusieron como que puré de papa, ¿no? Y volteando hacia la mesa y al lado de la otra mesa estaba esta persona con sus familiares. Y agarra a la señora que estaba con él y dice, no, le pusieron queso, está bien riquísima, ¿verdad? Y voltea al otro y me dice, hola, y me avienta los ojitos y le digo, buenas tardes, ¿cómo está? Yo bien, le puse serio, pero también amable y flexible, porque yo quería hacer la plática con él. ¿Para qué? Para predicarle el Evangelio. Dios no me dio la gracia a él. El Señor conoce los corazones y sabe en qué momento les hace llegar el Evangelio a las personas. Pero más sin en cambio nos dio la gracia para estar con los niños y para estar sirviendo con la gente. Y de verdad, yo me vine agradecido con el Señor, porque te das cuenta cuando el Señor pone gracia en ti y la otra gente queda en paz de lo que el Señor te llevó a hacer con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ser salvos de esta fe. Y yo dije, no, si es perversa en una fiesta de niños este tipo de situación. Digo, no nos espantamos, ¿no? Si no adoctrinas a tus hijos y si no estás orando para que se derrame el Espíritu Santo sobre ellos, el mundo te los va a adoctrinar. Mira, el WhatsApp, el Facebook, todo eso. Si no tienes bien cuidado, no digo que sea pecado usarlo, pero si no tienes cuidado de ver qué es lo que ven tus hijos, qué es lo que hacen y todo esto, el mundo, Satanás no está jugando. ¿Sabes cuál es el propósito del diablo? Llevarse con él al mayor número de almas que pueda al infierno. Nos odia a los seres humanos. Él no tiene piedad ni compasión. Nos odia. La única manera en que él no te a veces está ahí rondando es cuando tú eres un hombre y una mujer llenos de fe. ¿Por qué? Porque vives sometido a la voluntad de Dios, como Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Perversa generación habla de deshonesta, inmoral y torcida. Así estaban los líderes religiosos a los cuales les estaba hablando Pedro, que habían crucificado a Cristo de la gloria. Deshonesta, inmoral y torcida. ¿Cómo está ahora la generación que estamos viviendo? 100 veces más que esta generación, así se lo da. Y tenemos que poner cartas en el asunto como cristianos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están? Chacal, ¿cuántos de los que estamos aquí, amados hermanos, se acuerdan cuando iban a las veladas de oración? ¿Sí o no? ¿Por qué ahora ya no lo hacen? ¿Por qué no dice, pastor, vamos a hacer una velada de oración el fin del mes? Vamos a interceder para que esa situación de lo de que van a hacer de lo de la Biblia, el Señor haga algo, que quieren reinterpretar la Biblia. Vamos a hablar. Si el Señor está en su voluntad, lo impide, y si no, pues vamos a fortalecernos en el Señor por si viene esa situación y se viene contra de nosotros en la ciudad. ¿Dónde están las mujeres de oración? Mujeres que se postraban, clamando a Dios. ¿Dónde? Amados hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Tienes al Espíritu Santo. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy es el día del Señor.
Hoy venimos a tener comunión con Él. Nos está hablando de cómo está la situación. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir. No sé, llénense del Espíritu Santo, porque las cosas no vienen bien. Llénense. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esa es una doctrina bíblica que debemos de practicar todos los días, el arrepentimiento. Diario debemos de estar a cuentas con quién, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ser salvos implica andar en la libertad con que Cristo te ha hecho libre en tu vida espiritual. El pecado no te gobierna, no se enseñorea de ti. Ya no te tiene esclavo como antes. Podrás llegar a pecar, pero como dijo Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo delante de quien que intercede por ti, está intercediendo. ¿Sabes que hasta el día de hoy Él sigue intercediendo por ti y por mí? Ahí está. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000. Aceptaron de una manera alegre y dispuesta la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver. Si tú necesitas que se derrame el Espíritu Santo en tu vida, habla con el Espíritu. Pídele de todo tu corazón. Y Él que conoce tu corazón, pero Él te está pidiendo una respuesta verdadera de arrepentimiento, un cambio de dirección con tus hechos, ya no de palabras, ya con tus hechos. Quiere derramar el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si tú ya lo recibiste hace tiempo, pero no has visto el poder y el mover de Dios en tu vida, es porque el Espíritu Santo está apagado, está controlado. Dile como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, avívalo. Él tiene el poder, para Él no hay nada imposible, por eso es el Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? ¿Todo qué? Él tiene el poder para avivar la presencia de su Espíritu Santo en tu vida, para levantarte. ¿Por qué? Porque Dios no desecha para siempre, amado hermano, no. Él tiene misericordia, Él es bondadoso, con el corazón que se humilla, con el corazón que le dice: Señor, ayúdame, Él te va a ayudar. Él es bondadoso y misericordioso, fiel y verdadero, también dice la palabra que así es Él. Y si tú has tenido en tu vida ese apagado del Espíritu Santo, dile: Señor, avívame. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Porque yo sé que no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de verdad. Alza tus manos en acción de rendición a Dios. Y habla con Él y dile: Padre, quiero darte las gracias esta mañana. Esta tarde ya, Señor, reconozco delante de ti que eres el único y sabio Dios, inmortal, invisible, el único que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Pero hoy quiero abrir mi corazón a ti, Señor Jesús. Te quiero confesar, Señor, todo pecado que ha estado allí oculto en mi corazón. Hoy lo entrego en el nombre de Jesús. Hoy renuncio voluntariamente a ese mal hábito pecaminoso que me ha llevado, Señor, a tener una vida apagada en el Espíritu. Perdóname, Señor. Perdona mi desobediencia. Perdona mis pecados, mis transgresiones, Dios. Lávame, límpiame y seré más blanco que la nieve. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, avive en esta morada que es templo tuyo, en esta vida que tú me prestas.
Gracias. Gracias, Señor. Si alguien de aquí, en su corazón, anhela y desea recibir el Espíritu Santo, pídeselo a Dios. Pídelo con fe, no dudando. Pídele, dile, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo reconozco que necesito la presencia de tu Espíritu Santo. Ten compasión de mí, oh Dios. Y lléname de tu Espíritu Santo. Si alguien necesita ser lleno del Espíritu Santo, dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo llene, Señor, mi vida de tu presencia, para que ande como es digno de ti, agradándote en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra. Aquí estoy. Toma mi vida en tus manos y haz de mí tu voluntad. Señor, te pido por mi familia. Derrama de tu Espíritu Santo en mis hijos, en mis padres, en aquellos que no te conocen. Que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, como en el día del Pentecostés también. Hasta el día de hoy se sigue derramando, Señor. Oramos por nuestros familiares, Señor. Establece tu reino en sus corazones. Que venga tu palabra a sus vidas. Y que ellos, Señor, caigan rendidos a tus pies, con arrepentimiento, Señor, y fe en Cristo Jesús. Y les sea dado el don de tu Espíritu Santo en el tiempo de tu buena voluntad. Gracias. Gracias por nuestras familias, Señor. Oramos por esta alcaldía de Milpalta también. Ten misericordia, Señor, de Milpalta, de Xochimilco, de Tláhuac. Derrama tu Espíritu Santo por misericordia. Necesitamos ser salvos de esta generación mala, deshonesta, Señor. De esta generación, Padre, torcida y moral también. Ayúdanos por misericordia. Sálvanos, salve mi Señor Jesús. Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Ten piedad, oh Dios, de nosotros y sálvanos por misericordia. Ayúdanos a predicar el Evangelio con poder. Nos has dado de tu Espíritu Santo. No estamos solos. Tú estás con nosotros, Dios. Usa nuestras vidas para extender el reino de Dios en este lugar. Y ahí donde vivimos, con los vecinos, con los compañeros en el trabajo, en la escuela, Señor, usa nuestras vidas. Extiende tu reino, Señor, por misericordia. Que tu palabra corra en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser hombres y mujeres aprobados por ti. Que usemos bien la palabra de verdad. Gracias. Gracias, Señor. Oro por este pueblo, Señor, y lo pongo en tus manos. Lo encomiendo a tu gracia y a tu palabra de verdad en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Has tenido a bien, Señor, levantar al caído, sanar al enfermo también, restaurar el corazón desanimado, traer libertad, Señor, a aquellos que se habían sentido, Señor, oprimidos por el enemigo. Gracias. Gracias, Señor, por tu poder, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Tomen un momento su lugar. Damos gracias a Dios por los que están conectados en Facebook. Que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos vemos durante la semana con los servicios que hay en la congregación. Hasta pronto.